tipo de denuncias en contra del presidente. Bueno, muy buenos días, Liceña, Alexis, ¿cómo están? Economista. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente estoy esperando, ¿no? Esperando a ver si se concreta la amenaza del presidente Lasso, que se ofende cuando hablan de su banco en el exterior, se pone preocupado cuando se le menciona las cuentas offshore, los recursos en el exterior, los flujos financieros ilícitos vinculados a su banco en el exterior, pero no hace nada frente a la crisis de inseguridad que vive nuestro país, ¿no? Entonces ahí vemos dónde realmente pone la atención y termina siendo una enorme pista para quien quiera realmente investigar dónde es que le pica, ¿no es cierto?, al presidente. Y yo creo que lo que se reveló anteayer y lo que se sigue revelando en términos de contenidos, de audios, de información, etcétera, no es más que la punta del iceberg. Es decir, todavía hay montañas de datos, de revelaciones, de información crítica que va a seguir saliendo en los próximos días y semanas, que hará inevitable pues la salida de Lasso del poder. Y si es que tiene algo de dignidad, el señor Guillermo Lasso debería más bien rápido renunciar y dar paso a algo que reste de legitimidad y mandato democrático para que el pueblo ecuatoriano pueda recuperar su dignidad. Qué gusto tenerle acá al economista Arauz. Haciendo un poco de memoria, en una de las entrevistas, no sé si fue a finales del año pasado o a inicios de este 2023, en este espacio Andrés Arauz anticipaba lo que hoy es un secreto a voces, ¿no? De que además Danilo Carrera sería uno de los personajes más cercanos a Guillermo Lasso que lidera este entramado de corrupción afuera también. Y creo que hay que hacer memoria sobre esto. El 26 de febrero fue cuando Guillermo Lasso lanza la advertencia, no sé si tenemos la captura del tuit que le pasaba a la Meli, después de que Andrés Arauz dijera que el banco que Lasso crea en Panamá, el Banisi, tiene como función exclusiva viabilizar el lavado de dinero de las actividades ilícitas de evasión tributaria, de la corrupción y del producto del narcotráfico. A esto Lasso le responde: este señor debe responder ante la justicia por esta vil infamia. Los ecuatorianos no podemos permitir que cualquiera mienta y mancille el nombre, el honor de ningún ciudadano ecuatoriano impunemente. ¿Y hay una denuncia en la justicia ecuatoriana en contra de Andrés Arauz? ¿O esto, como muchas de las otras cosas que hace el presidente y su gobierno, fue solo un anuncio y una cortina de humo? No hay ninguna denuncia. Yo ayer más estuve en la fiscalía, estoy presentando un escrito para decir qué fue que no presentan la denuncia. Si a mí me interesa poder presentar mis requerimientos de información, porque la ley ecuatoriana, y cumpliendo el estándar mundial de este tipo de denuncias, le permiten al acusado exigir documentos adicionales para sustentar cualquier tipo de afirmación. Y hay documentos que se pueden solicitar en el marco de la justicia penal, aplicando la cooperación penal internacional, que no puedo obtenerlos yo directamente en la página de internet. Entonces, para mí sería... Tiene que hacerlo fiscalía. Claro, a través de la cooperación con las fiscalías del exterior, incluyendo la panameña. Entonces, para mí sería lo óptimo que pueda venir algo de eso para justamente obtener la documentación que hasta ahora Lasso ha querido mantener en secreto, y con eso decir que se ha desinvertido de su banco, que se ha deshecho, que le ha vendido, etcétera, cuando todo el mundo sabe que es todavía de él y que tiene una enorme injerencia en su administración. Y obviamente por eso es que se ofende y sale a amenazar a un ciudadano que le plantea las cosas de forma directa a la vena, digámoslo así, ¿no? Entonces, sigo pendiente de cualquier juicio, y si no lo pone él, si lo pone, por ejemplo, alguno de sus hijos gerentes del Banco Banisi, no quedará más clara la demostración de que el Banisi responde a los mandatos y obedece a las instrucciones del presidente de la República. Economista Arauz, usted dice que con el paso de los días, de las semanas, se conocerá más información de estas cuestiones aparentemente ilegales en las que estaría implicado el presidente de la República y su entorno. ¿Qué información, qué conoce usted de esa información? ¿En qué está metido el presidente de la República o su entorno? ¿Sobre qué sería esa información? Mira, esto se deduce a partir de algunas pistas, ¿no es cierto? El tema del rol del propio directorio del Banco de Guayaquil es un tema absolutamente clave. No podemos olvidar los ecuatorianos que Danilo Carrera no es solo el cuñado que va a los viajes oficiales de Guillermo Lasso. Danilo Carrera es el presidente del directorio del Banco de Guayaquil, ojo,
presidente del directorio del Banco de Guayaquil, es decir, tiene una serie de responsabilidades diarias, ejecutivas, sobre la dirección política de esa institución financiera. Ya es además un partícipe de los fideicomisos que contienen la fortuna de Guillermo Lasso. Es decir, es testaferro. Y es designado, exacto, es representante en este caso de las acciones mayoritarias del propio Guillermo Lasso, ¿no? Entonces, por cierto, quien dirige la corporación MultiVG, que es como la entidad accionista del Banco de Guayaquil, es Guillermo Hijo, que también ha sido mencionado en los audios revelados recientemente. Entonces, mira, solo ahí, si se, ¿no es cierto?, tira por el hilo un poquito, van a salir una serie de otras implicaciones. Eso por un lado. Por otro lado, nos estamos dando cuenta que el informe el informe policial, que contiene tremenda evidencia, fue elaborado por, al parecer, un teniente patriota, que estaba haciendo esa investigación honestamente, sabiendo que estaba metiéndose en terreno delicado, pero cumplía su labor. Hacía su trabajo. Honesto, de investigador, de buscar encontrar la verdad. Por eso que a veces motiva a la gente joven que está entrando en el servicio, que es la curiosidad intelectual y encontrar la verdad. Esa persona, ese grupo de personas que estaba haciendo esa investigación es absolutamente determinante. Su vida evidentemente está en peligro. Hay que buscar, la ciudadanía entera, buscar los mecanismos para protegerles y que puedan salir a la luz a revelar todas estas, digamos, estos detalles alrededor de la conspiración para esconder el informe y qué más información hay ahí. Pero no queda ahí la cosa, sino que este informe ya empieza la intervención a las líneas telefónicas a mediados del 2021, es decir, ya una vez posesionado Lasso, pero todos quienes entienden un poquito de cómo opera una investigación policial, la intervención telefónica ocurre meses después de que ya haya indicios, pues, ¿no es cierto? O sea, no es que te voy a ir aleatoriamente decir intervenir un teléfono, sino que yo intervengo un teléfono como policía si es que ya veo indicios, tengo que justificar esa intervención. Y esos indicios no se hacen 1 o 2 noches antes, sino que va construyéndose a partir de meses de seguimiento, de información, de pistas. La pregunta y es, lo cual estaba en medio de la campaña electoral ocurriendo todo aquello. Exactamente, eso quería preguntarle, Andrés. Es decir, por la línea de tiempo, quiere decir que ya la policía lo venía investigando a Lasso y al entorno desde antes de asumir el poder. Y ahí quiero preguntarle algo que usted lo mencionó en la entrevista acá en enero. ¿Qué tiene que ver Lasso y su cuñado con Finansur, Positano, Berlín Cambridge, Nora Malena y Bonarco S.A.? ¿Y a qué se dedican estas empresas? Bueno, vamos por partes, ¿no? Sí, efectivamente yo creo que la sospecha sobre el financiamiento ilegal, la campaña de Lasso, que se menciona en el informe policial, el rol de la mafia albanesa, las contribuciones, efectivamente son desde esa época. Tenemos declaraciones de Pepe Nebot diciendo, sí, ahí pusieron recursos, etcétera. Entonces, digamos, ¿dónde están las autoridades que investigan esos temas para poder determinar las implicaciones de aquello? Ecuatorianos, el Código de la Democracia dice que cuando hay financiamiento ilegal se puede perder el puesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque se violan las reglas de juego. Se violan las reglas de juego y eso tiene implicaciones profundas en términos de la legitimidad democrática, ¿no es cierto? Pero bueno, en el caso de estas empresas, Lasso y Danilo Carrera no solo son socios ahora en los viajes al exterior de forma totalmente injustificada, sino que durante décadas han reemplazado el uno al otro en las direcciones estratégicas de las empresas fantasmas, empresas de papel creadas en el exterior exclusivamente o para esconder capitales que tienen origen ilícito, o para evadir impuestos, ¿no es cierto? Entonces, una de esas empresas es Bonarco S.A., pertenece a familiares cercanos a Guillermo Lasso y obviamente a Danilo Carrera, existió durante varias décadas en Panamá, jamás fue declarada al Servicio de Rentas Internas, y digo, ¿dónde está la investigación del SRI respecto a la legitimidad de esos fondos? ¿Cuánta plata pasó por ahí? ¿Con qué fines? ¿Estuvo involucrado o no en la campaña? ¿Dónde están los recursos que pasaron con la liquidación de Bonarco hace pocos meses? Es decir, solo ahí igual se abre otro hilo de la investigación que lamentablemente no se ha profundizado. Tenemos las Noras y Malena. Lasso
y su grupo cercano tienen 140 propiedades inmuebles en la Florida, en los condados de Broward y de Miami-Dade, ¿ya? Y parte de esas empresas están agrupadas en un holding que se llama Nora Investment y el otro Malena. Nora era la mamá fallecida de Guillermo Lasso, Malena la mamá fallecida de Danilo Carrera, ¿no es cierto? Entonces eso es Nora Malena y ese vínculo está recontra que demostrado. Usan una serie de testaferros para esconder la propiedad y la pregunta nuevamente, ¿alguna vez han sido declaradas al Servicio de Rentas Internas? No, eso implica defraudación tributaria si es que usan esos recursos para la sucesión patrimonial, es decir, para dejárselos a sus parientes, a sus hijos, a sus sobrinos, etcétera, sin haberlo declarado, es también evasión. Y la defraudación tributaria, cuando se oculta esa información al SRI, tiene implicaciones también penales, ¿no? Entonces hay una serie de empresas en donde el comportamiento ilegal, ilegítimo, ilícito de Guillermo Lasso, de Danilo Carrera, se ha sostenido en el tiempo y lo peor es que continúa, y los ecuatorianos tenemos que tratar de actuar para que la ley se respete por todos los ecuatorianos y principalmente por el jefe de Estado, Guillermo Lasso. Economista Arauz, usted señala que al parecer, y de lo que indica también este informe León de Troya, estas aportaciones aparentemente irregulares a la campaña del presidente de la República se conocían desde antes, desde precisamente la época de campaña electoral. Sin embargo, él ya es presidente de la República, ya va a cumplir prácticamente 2 años en funciones. ¿Las autoridades electorales qué rol deberían haber cumplido o qué podrían hacer ahora que ya se conoce y que hay una evidencia, porque hay un informe de la policía que fue guardado, archivado con la complicidad de la cúpula policial para proteger, dicho por la boca de los mismos generales y de la comandante general de la época, para proteger al presidente de la República o para chantajearlo, no lo sabemos. Pero lo cierto es que existe el documento que demostraría ese aporte aparentemente ilegal a la campaña. Y yo no he escuchado una declaración de nadie del CNE ni nadie del Tribunal Contencioso Electoral. Efectivamente, es esas autoridades electorales las que tienen que investigar. Hay una dirección de fiscalización del gasto electoral dentro del Consejo Nacional Electoral que tiene que encontrar la coincidencia entre los hechos y la materialidad fáctica, es decir, lo que se ve en la calle, lo que se ve en las redes, lo que se ve en el internet, lo que se ve en la vida real y lo que reportan las cuentas de campaña. Eso hace la Dirección de Fiscalización y si llega a encontrar irregularidades, se presentan, se le da un chance de defenderse a la persona involucrada para que luego se determinen posibles sanciones. Entonces es otra beta, es decir, otro ámbito en donde se amenaza la legitimidad democrática de Guillermo Lasso y que puede tener como consecuencia su destitución del cargo. Espero que el CNE haga eso. A nosotros nos han hecho ya ni sé cuántas auditorías a nuestra campaña presidencial, al binomio Arauz y Rabascal. En medio de la campaña se trajeron al fiscal Barbosa de Colombia. Sí, ¿no? Pero además a nosotros nos han visto todos artículos periodísticos, dicen que quieren buscar la información y pedir cuando está públicamente disponible. Bueno, a nosotros nos han analizado todos los aportes de a $20, de $30, de $50, que sigan investigando lo que corresponda en nuestro caso, pero aquí a quien realmente hay que investigar, donde hay los informes policiales con sospecha de financiamiento ilegal de mafias organizadas, es la campaña de Lasso. Ahora, Andrés, fuera de micrófonos conversábamos sobre las consecuencias de todo este escándalo que se ha desatado. Y llegamos a una conclusión, ¿no? Y es la ola de inseguridad, el haber cerrado el 2022